Muy buenos días y hoy en nuestro nuevo episodio de 20 minutos de Real Estate y hoy vamos a hablar de por qué los prospectos no cierran. Esas 7 razones de por qué los prospectos no cierran. Somos Mati Majersky y Marcela Ufal. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, acá contento de compartir con ustedes un nuevo episodio. La verdad que no van a poder creer todos los temas que vamos a ver y realmente les va a dar mucho valor ver esto hasta el final. Así que quédense ahí. La primera razón es que no tienen dinero. O sea, la persona no tiene los recursos para poder realizar la compra. Es importante hacer esa pregunta de entrada. En la precalificación, una de las 5 preguntas es ¿cuánto cuenta para esta inversión? Y no le estás preguntando cuánto dinero tiene en el banco, cuánto dinero tiene para estar con su esposa. No le estás preguntando nada de eso. Le estás diciendo qué presupuesto tiene para esta inversión. Y eso es sumamente importante porque uno a veces le da miedo al principio o no le quiere preguntar, pero es importante pasar por esa pregunta. Es muy importante porque justamente una persona que no tiene dinero es una persona que realmente no queremos atender, ¿no? Pero muchas veces el cliente está como reacio, ¿no? A decirnos esto de cuánto dinero tiene. Entonces, una de las estrategias, por ejemplo, que podemos utilizar es ofrecerle algo que sea muy caro. Por ejemplo, tengo una propiedad de 14 millones de dólares, está en súper precio, estaba 22 millones y ahora está en 14 millones. Entonces, de esa forma lo que nosotros hacemos es, la persona, bueno, puede decir, me interesa, o normalmente lo que va a decir es, no, bueno, para tanto no, esto, lo otro. Entonces, justamente ahí es donde nosotros vamos y le decimos, bueno, te das cuenta que yo necesito saber en qué rango es que vos querés hacer este tipo de negocio. Algo muy importante es que la persona por ahí dice, tengo 1 millón. Y nosotros hacemos la búsqueda, le mandamos las propiedades, hacemos todo y cuando encuentra la propiedad dice, bueno, ahora tengo que vender una propiedad, no tengo disponible ahora el dinero, ¿no? O sea, es un problema que muchas veces nos pasa, ¿no? Que el dinero no está disponible. Entonces, siempre hacer la pregunta de, ¿y tenés el dinero disponible ahora? Es algo muy, muy importante preguntar esto del dinero. Sí, porque a veces los realtors hacemos todo el trabajo y nos damos cuenta de que no lo tienen disponible o no tienen esa cantidad o le tienen que preguntar a otra persona. Y eso de la autoridad, ¿no? Que a quién le tienen que preguntar. Por eso es tan importante la precalificación, hacerla bien, todas las preguntas. Y nosotros tenemos en el coaching cuánto tiene que durar, cuándo quedarnos callados. Por ejemplo, si llamo a alguien que bajó la guía de comprador, cómo invertir, por ejemplo, en Atlanta. Digo, hola Mati, ¿cómo estás? Vi que bajaste la guía de cómo comprar en Atlanta. Contame, ¿estás interesado en invertir? Ahí nos quedamos callados. Y eso es importante y eso lo aprendemos en el coaching. Eso lo tenemos todo. Y si tenés preguntas de precalificación, no dudes en contactarnos que te vamos a ayudar en eso. Y también otra cosa muy importante cuando no tienen dinero es justamente mandarlos a hacer precalificación crediticia, porque justamente a veces a nosotros no nos quieren develar ciertos datos, pero cuando ponemos a la persona que le va a dar el préstamo, esa persona también le tiene que hacer un montón de preguntas y eso nos ayuda. Entonces, siempre tener a la persona precalificada crediticiamente es muy importante para esto de no tenemos dinero. Es importante cuando vas a hacer la parte crediticia, si tienen el crédito para comprar o si tienen la posibilidad de financiar, siempre vender primero las vacaciones y no el que tienen que hacer para las vacaciones. Entonces, no mandarlos directamente con todo lo del mortgage, todos los papeles, todo eso. No, primero mostrarle la propiedad y uno tiene que saber más o menos de cuánto está hablando para poder ir y que el cliente se entusiasme. Punto número 2, que es no ven el valor, ¿no? Y acá cuando hablamos de no ven el valor, es el producto, que sería la propiedad, no ven el valor en comprar esa propiedad, no ven el valor en el servicio inmobiliario, es decir, no necesito un agente inmobiliario, lo puedo hacer yo solo, lo puedo publicar yo solo. ¿Y cómo damos valor nosotros a los clientes? Porque nosotros no podemos decir, soy el mejor realtor, todos somos el mejor, que no hay realtor tercero, cuarto, quinto. Todos tenemos que dar valor a ese cliente. ¿Y cómo damos valor? Email marketing, webinars, yendo a dar una conferencia, hablando, porque uno puede prepararse, puede estudiar el mercado que tenemos que hacer, puede practicar con otros realtors. Entonces damos valor porque siempre decimos que hay 2 ventas, la venta del producto y la venta de nosotros mismos. Entonces nosotros damos valor mostrando que sabemos. Otra forma de dar valor es dar indicadores, por ejemplo, el retorno de la inversión, mostrar comparativas entre propiedades. Después, cuando hablamos de nosotros, dar valor también es compartir historias de éxito, cómo nos ven nuestros clientes que, por ejemplo, nos hacen un videito y nos agradecen. Es muy importante tener en cuenta estas 3 características que el cliente tiene que ver el valor. Si el cliente no ve el valor, es difícil que compre con nosotros, es difícil que compre un producto. Entonces, mostrarles también, por ejemplo, evoluciones de mercado, cómo ha ido la rentabilidad de las propiedades en el tiempo, cómo ha aumentado esa plusvalía de esas propiedades, qué pasa en los momentos de crisis. O sea, dar ese valor es algo muy importante para el cliente. Entonces, si el cliente quiere tener una unidad que le dé rentabilidad, no le podemos dar una propiedad que en este momento no dé rentabilidad porque el cliente necesita esa rentabilidad mensual. Entonces, por eso es importante que sepamos bien qué es lo que necesita el cliente y por eso en la precalificación preguntamos el por qué lo necesita, porque nosotros vamos a encontrar cuál es el problema de él y indagar en ese por qué. Y con esto pasamos al punto número 3 que está relacionado con lo que estás diciendo, que es que no sienten la necesidad. Acá hay algo muy importante de evaluar la necesidad del cliente versus la necesidad del vendedor, ¿no? ¿Quién es el más necesitado? O sea, yo necesito que él venda o él necesita vender, ¿no? Y acá hay un tema, les voy a poner el final de la conclusión, que es que si el cliente no necesita vender,
no tenemos que atenderlo, digamos. Si el cliente no tiene necesidad real, o sea, que eso es lo que hay que despejar, si el cliente no necesita vender, no nos interesa como cliente ahora. Puede ser que nos interese como cliente más adelante, pero ahora lo tenemos que poner en pausa. Tenemos que hacerle entender justamente esto de qué está pasando en el mercado y por qué en este momento él no puede vender su propiedad al precio que él quiere y por su no necesidad. Conocer al cliente, entender bien cuáles son esas necesidades y por qué está queriendo hoy poner a vender algo que no necesita, ¿no? Y la verdad, lo que dijiste medio lo pasaste por alto, pero es tan importante y todos pasamos por eso. Nosotros estamos más necesitados de que él compre que los clientes mismos. El 90% de los casos, el 99% diría yo, se nota que el realtor está más necesitado que el cliente. Por favor, dame la oportunidad de que yo te venda tu propiedad. Y explicarle claramente por qué no lo vamos a atender y por qué más adelante nos puede contactar. O, en ese caso, podemos pedirle que nos refiera a alguien que sí quiera vender y que sí esté necesitado. A este precio, en este momento, no puedes vender. Y no tiene sentido publicar tu propiedad fuera de precio esperando a que tome ese valor, porque lo que tiene sentido es que vos simplemente saques tu casa al mercado en el momento que ese valor ocurra. No está bien visto que una propiedad esté en el mercado durante 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Si ustedes agarran su auto, le ponen una latita en la puerta de su casa y le ponen en venta, y hace 4 años que el auto está en la puerta de su casa con la latita en venta, ¿no? Todos los vecinos dirían, este auto algo tiene porque no se vende. Ya después, aunque lo bajes de precio, no se va a vender nunca. Entonces, siempre hay que salir con el precio correcto y esto es lo que hay que explicarle al cliente para justamente decirle, en este momento, según todo lo que yo te conozco, no es tu momento para vender. Y una técnica que a mí me ayudó mucho cuando voy a tomar un listing, una propiedad a la venta, que sé que está overpriced, decirle, bueno, tomo la propiedad a la venta, pero si en 30 días no pasa nada, hacemos la reducción de precio y ya te firman la reducción. Ya está aclarado que va a haber una reducción si en 30 días no pasa nada. Pero ojo, una propiedad a la venta es mucha publicidad para nosotros mismos. Y el punto número 4 es falta de urgencia. El cliente te dice, no tengo urgencia, no necesito vender rápido y a veces lo importante acá justamente es que nosotros nos creemos esa situación del cliente y no indagamos. Entonces la pregunta es, ¿estás creando la urgencia en el cliente? Esa urgencia la podemos crear de 3 formas, ¿no? Con tiempo, escasez, oferta. O sea, disponibilidad limitada del producto, ¿sí? Oferta por tiempo limitado o un beneficio exclusivo. Por ejemplo, si te anotás en este webinar, te vamos a dar como beneficio exclusivo un curso de manejo de objeciones. Entonces, de esa forma nosotros lo que hacemos es poder darle un beneficio que le cree esa urgencia. Sin urgencia no hay venta. Nosotros lo usamos cuando vamos a Argentina, el buy and fly, le damos la urgencia en el momento. Si compras acá en este evento, te regalamos el pasaje para que vengas a ver la propiedad. Esa es una urgencia que tiene tiempo, tiene precio y tiene la oferta que se la estás poniendo, el buy and fly. Entonces, como dijiste, es muy claro. Y una manera que a mí me sirvió mucho de crear urgencia para que lo usen es lista cero en preconstrucción. Llamas a tus clientes, tengo esto ya, lista cero, tenés que comprar ahora, porque si no va a aumentar el precio. Esa es una urgencia que el cliente está viendo que si no se mete ahora, después esa propiedad va a ser otro precio. Y vamos a pasar entonces a la razón número 5, que es no creen en ti, ¿no? Y nosotros, Marce, ¿qué es lo que vendemos? Confianza. Nosotros vendemos confianza, no vendemos propiedades. La palabra de este año para nosotros es influencia, ¿sí? Y la palabra influencia y confianza están muy relacionados porque justamente lo que nosotros tenemos que dar es confianza. Cuando el cliente no cree en nosotros, entonces es imposible que el cliente avance porque todo lo tiene que chequear, todo lo tiene que verificar, todo tiene que saber qué es. Entonces, formas, por ejemplo, de generar esa confianza, ¿sí? Es con las reviews de Google, con testimonios de los clientes, las redes sociales, también cuando hablamos de que crean en ti. El tema de vender un servicio integral y tener un equipo, ¿cómo es cuando viajamos a Buenos Aires, por ejemplo? Bueno, viajamos a Buenos Aires, no es lo mismo subirse solo a la tarima que subirse en equipo. Y cuando nos ven 20 realtors, viajamos a México. O sea, si vos querés viajar a vender, no dudes en unirte con nosotros porque, te digo, tenemos todo establecido como para que viajemos y vendamos. Bueno, viajamos, vamos 20 realtors, viene abogado, vienen todos los proyectos. La industria inmobiliaria, por ser del equipo, nos apoya. Tenemos como 10 sponsors ahora para el evento que tenemos. Y la verdad, mostramos confianza. La otra vez vino alguien a un evento que hicimos y dijo, wow, estaba a punto de cerrar con un realtor, pero viendo todo esto, quiero comprar con vos. Y vamos a pasar al punto número 6, que es no tienen la autoridad, ¿no? Y esto es justamente cuando la persona con la que estás hablando no es el decisor, no es la persona que toma la decisión. Ese es un error de precalificación, directo. Cuando precalificaste, no le preguntaste, ¿hay alguien más que va a tomar la decisión? Y si lo decís en modo de risa, tenés que tomar la decisión con alguien más, con tu hermana, tu tía, tu abuela, con alguien. Y a veces los realtors pecamos y decimos, no, bueno, igual le muestro, o sea, tengo el cliente enfrente, no lo voy a dejar. No, reorganizamos otra reunión. Si no, es un next, no va, porque nosotros no podemos ocupar nuestro tiempo en mostrar algo a una persona que nos va a decir,
lo voy a pensar y lo tengo que consultar con otra persona, ¿no? Uno también está muy ocupado para decirle, no podemos mostrarnos que tenemos 24/7 pendientes del cliente. Nosotros también estamos muy ocupados. Si tuviéramos 100 clientes, ¿le haríamos la presentación a la esposa si es el esposo el que toma la decisión? No, o sea, entonces tenemos que sentirnos y actuar como un top producer. ¿Un top producer lo haría? Siempre decimos que nos tenemos que transformar a un top producer para poder atraer las ventas de un top producer. Vamos a la última razón, que es Sí. no tienen suficiente información. Y cuando hablamos de no tienen suficiente información, justamente es que están comprando o están preguntando por algo, pero les falta justamente conocimiento del mercado o del proceso o de cualquiera de estas cosas, ¿no? Y acá es muy importante simplemente entender cuál es toda la información que nosotros le deberíamos dar a un comprador, cuál es la información que le deberíamos dar a un vendedor, y simplemente podemos tener desde un folleto donde justamente nosotros contamos, nosotros cuando vamos a hacer producción, listing de propiedades, simplemente le dejamos un folleto con toda la información, las preguntas frecuentes, con un análisis de mercado, dejamos información para que el cliente justamente pueda leer eso, mirar eso. Y si es un comprador, bueno, le van a interesar otras cosas que son temas impositivos. Todos esos temas son los que tenemos que tener bien ordenaditos y resueltos. Y con esto terminamos el día de hoy en esos 20 minutos de Real Estate como todos los jueves y siempre. Si tienes preguntas, no dudes en contactarnos porque nosotros contribuimos y no competimos. Así que nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Nos vemos. Chau, chau. Chao.